Esta clase es de institucionalización y seguridad social, Constitución del 25. Básicamente, en esta clase lo que vamos a ver es el proceso en el cual se va conformando una respuesta institucional en salud y cómo se consolida en un modelo de seguridad social. Esto, en términos como temporales, es más bien principios del siglo XX, hasta el año 52, cuando se conforma el Servicio Nacional de Salud chileno. Lo primero es referirnos al contexto, a la situación nacional, internacional, la situación epidemiológica en Chile. Esto es clave, sobre todo para entender de que la realidad que existía en Chile en esos años es una realidad totalmente diferente a la que uno puede estar hoy día acostumbrado o que hoy día conoce. En este sentido, estábamos en un proceso, en el fondo, de crisis del Estado. Y esta es una crisis del Estado que es más bien transversal en el sentido de que aquí hay un cuestionamiento al orden que se tenía liberal, tanto a nivel nacional como internacional. Este es el estado clásico liberal del laissez-faire, del dejar hacer al mercado, donde no había un rol activo en el fondo del Estado, y más bien estaba todo dejado a la iniciativa privada, o a la beneficencia o caridad del sector, en el fondo, de lo que tiene que ver con iglesia u otros actores de beneficencia. También en este periodo, o en los antecedentes previos, se da un poco lo que tiene que ver con el rol de las organizaciones del movimiento obrero, que empiezan a buscar o a fundar lo que son las bases de una seguridad social o de seguros sociales como lo conocemos hoy en día. En estas organizaciones de los obreros, como las mutuales, mancomunales, se agrupaban mediante cuotas para, en el fondo, generar sus propios mecanismos de protección social, en términos de pensiones, en términos de salud. Contrataban, en el fondo, a profesionales médicos que estaban, en el fondo, trabajando para estas mutuales. Entonces, estamos en un periodo convulsionado de la historia. Entonces, acá lo que habría que decir es que en el caso chileno se estaba en un proceso de constitución de un Estado, de un nuevo tipo de Estado, de llamado de compromiso, de bienestar o seguridad social, que es una respuesta, en el fondo, al fracaso de un Estado oligárquico basado en un parlamentarismo, al problema de la cuestión social, que ya ustedes han visto, así como las crisis económicas, guerras mundiales, revoluciones que hay en este periodo. Entonces, lo primero es decir que en el ámbito internacional está marcado por los efectos de la Primera Guerra Mundial, el ascenso de la clase obrera como una clase políticamente activa con partidos obreros, lo que tiene que ver con el desarrollo de lo que, en el fondo, de estados que estaban compitiendo por la hegemonía en términos económicos, políticos y sociales, donde estaban el Imperio Británico por un lado, Francia, Estados Unidos, Alemania, que en el fondo llegan a un momento a la Primera Guerra Mundial. En esa guerra también se genera en el fondo una tensión en términos sociales gigantesca. En Rusia despierta esta guerra, esta situación de guerra generó y desembocó en una revolución, que fue la revolución bolchevique, que posteriormente va a dar paso a la Unión Soviética en Rusia. En esos mismos años hay una importancia muy, muy clave de lo que tiene que ver con una primera pandemia conocida, o una de las pandemias conocidas, que es la de la llamada o mal llamada influenza española, que surge en Estados Unidos, en Dallas, o en Texas, Arizona, en esa zona,
y que se expande muy rápidamente en todo el mundo, matando a millones de personas, esto en la salida de la Primera Guerra Mundial. Eh, entonces estamos en periodos también donde empieza un mundo muy convulsionado. En Chile estaban surgiendo el movimiento obrero, también como en el resto de los países del mundo. Esto generó revueltas, huelgas, matanzas, que van marcando en el fondo este periodo muy complejo de la historia del mundo y también de la historia nacional. Eh, y este periodo también, aquí hay una frase de un italiano, un marxista italiano, que es Antonio Gramsci, que habla que puede ilustrarnos un poco que estas construcciones del Estado o el rol del Estado y la variación a propósito de todas estas tensiones sociales, políticas, económicas que están surgiendo, es la constitución de este tipo de Estado no estuvo exento de conflictos, este estado de bienestar o de compromiso o de seguridad social, que va a generar un rol público en educación, en pensión, en salud, eso fue producto del conflicto. Y en ese sentido, en este intertanto donde estaba surgiendo este tipo de Estado, aquí hay una frase de Gramsci que dice, el viejo mundo se muere, el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer. En ese claroscuro surgen los monstruos. Bueno, en el mundo hubieron en este periodo donde se estaba transitando de un estado liberal al estado de bienestar que posteriormente, que se va a consolidar posteriormente a la salida de la Segunda Guerra Mundial, hubo estos monstruos, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia. Entonces, este periodo está marcado por toda esta convulsión social. Eh, y básicamente que hay una búsqueda por avanzar cualitativamente hacia un proceso de bienestar social integral a través de la protección del pueblo en su conjunto, en todas las etapas del ciclo vital. Eso es un poco lo que se empieza a discutir en términos de la discusión de salud, eso es lo que se buscaba, avanzar hacia un bienestar social integral y donde en el fondo exista protección al conjunto de la población en todas sus etapas del ciclo vital. Eh, por otro lado, también está el buscar el cambio social a través de la construcción de una economía social paralela al capitalismo privado, sobre la base de la acumulación previsional y el protagonismo económico estatal. En este sentido es que empiezan a surgir lo que es como potencia económica dentro de los países el Estado, que empieza a invertir en industria, en industrializar los países, en hacer reformas a la estructura productiva en el área agrícola, en distintas áreas, inmiscuyéndose o entrando a intervenir directamente en los mercados. Dado la crisis económica del 29, es que ocurre este giro importante. Esto está marcado, por ejemplo, algún caso clásico de esto es el New Deal en Estados Unidos, encabezado por el presidente Roosevelt, quien genera una política de expansión, en el fondo de inversión pública, para reactivar la economía norteamericana. Y esto efectivamente genera impactos gigantescos en términos del desarrollo que posteriormente va a tener este país. En este contexto es que emerge este tipo de Estado, este tipo de esta situación convulsionada, es que empieza a surgir este tipo de Estado que está moldeado por la crisis económica mundial, por el surgimiento del nazismo y el fascismo, y una respuesta por el lado de la izquierda, que son los frentes populares, que buscaron oponerse a este ascenso de una lógica más fascista, lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, después de no mucho tiempo de la Primera, y posteriormente lo que va a ser la Guerra Fría. Todos estos elementos son claves y no podemos
abstraernos del rol que tienen esta configuración del Estado, que es básicamente el que empieza a construir de estos dispositivos de seguridad social en el mundo. Entonces, otro elemento que yo creo que es clave también es que en la medida que los sectores dominantes de la sociedad se dan cuenta de la amenaza que implicaba la idea de la revolución, es que también empieza a ser un factor importante a la hora del desarrollo de este tipo de dispositivos de seguridad social. De hecho, la seguridad social propiamente tal nace en Alemania, cuando todavía tenían una monarquía, y un canciller, como un primer ministro de Alemania, el señor Otto von Bismarck, es el que empieza a desarrollar, y que era un conservador además, o sea, políticamente de derecha, empieza a desarrollar esta idea de la seguridad social como una forma de generar un bienestar social para efectivamente evitar que haya una revolución social. Entonces, acá es importante entender de que estos procesos del desarrollo del Estado y de esta entrada en estas áreas económicas, sociales, tiene que ver un poco con la convulsión social que existía en ese tiempo, con el ascenso de la clase obrera como un actor político predominante o de mucho peso por su tamaño demográfico incluso, que van moldeando el tipo de Estado en sentido de también de lograr una estabilidad. Eh, También otro elemento es que este tipo de dispositivos de seguridad social en el mundo empiezan a ser desarrollados también junto con ser una respuesta para frenar la idea de una revolución, es también alineado con el tipo de desarrollo capitalista. Un capitalismo que empieza a industrializar los países y que por lo tanto requiere un tipo de mano de obra más calificada. Entonces eso implica una inversión en universidad pública por parte del Estado o privado también, también una mano de obra sana, y por lo tanto se requieren también generar dispositivos que mantengan a esa mano de obra sana para poder seguir siendo parte del ciclo productivo. Entonces, aquí hay una alineación de distintos ámbitos. La convulsión social, el surgimiento de la clase obrera como una clase política o con una representación política, y lo que tiene que ver con las revoluciones, el desarrollo del capitalismo en sí, que va generando también una respuesta de los distintos actores en función de alinearse para efectos de ir desarrollando este estado de seguridad social, o sea, y también las instituciones propiamente tal de la seguridad social, como las conocemos. En el caso de Chile, estamos viviendo desde el primer cuarto del siglo XX una crisis del Estado liberal. Desde el año 25, sectores conservadores impulsaron una agenda reformista alineados con estas ideas que yo les planteaba de tener precaución respecto de los obreros que estaban organizándose y generando sistemas de salud paralelos, por ejemplo, además de estar teniendo un rol político activo. Una forma de enfrentar eso desde el punto de vista conservador fue la constitución de la Caja del Seguro Obrero. Entre otras iniciativas, esto no fue el único dispositivo que se empleó, pero básicamente estaban destinados a contener la revolución social. Entonces, la institucionalidad habían una serie de problemas en relación a lo que teníamos en ese momento. Una institucionalidad destinada a la política social, carecía de una capacidad ejecutiva y primaba una orientación liberal por sobre lo asistencial. Habría dificultad de imponer autoridad asistencial o de imponer
la autoridad asistencial de la intelectualidad médica sobre la libertad de clase dominante que obstaculizaba el cumplimiento de la ley. Aquí hay que recordar de que la intelectualidad médica fue impulsora de muchas de estas medidas de expansión de los dispositivos estatales de salud, y que chocaban en el fondo con los intereses que tenían las clases dominantes, quienes preferían la no interferencia o tener un sistema basado en la capacidad de pago. Y cada persona accedía en la función de que tuviese recursos suficientes para poder pagar. Eh, También hay una incapacidad de aplicar una política integral de salud que incluyera las condiciones de vida de las clases populares. Estos son los límites, en el fondo, si se dan cuenta, que tenía la institucionalidad en ese momento en que se va moldeando, en que se está peleando en el fondo, o se está resistiendo por el viejo Estado a transformarse, a adquirir estos rasgos nuevos. Hay barreras dentro de la propia institucionalidad estatal que también obstaculizaban la integralidad de la política asistencial. Entonces, lo que se va generando es una fragmentación de iniciativas públicas y privadas. Este rasgo de la fragmentación es un rasgo que persiste, es persistente, tanto en Chile como en otros países de la región, de tener sistemas de seguridad social en salud fragmentados. Entonces tenemos distintas instituciones que están en paralelo, entonces no existía o no teníamos la capacidad de un mando único, por ejemplo, sobre el sistema, o de tener una política que alineara, una rectoría del sistema que alineara los esfuerzos de las distintas instituciones que andan dando vuelta. Hay que pensar que en este momento están conviviendo la Caja del Seguro Obrero, que de ahí vamos a ver su detalle, pero básicamente es una iniciativa destinada a la salud del obrero. Teníamos otras iniciativas basadas en la caridad cristiana, en la medicina pagada o por capacidad de pago, y ninguna de estas instituciones dialogaban entre sí. Entonces, ese es un primer problema que se arrastra en este periodo. La institucionalidad político-asistencial también tenía déficits democráticos importantes. Entonces, aquí hay una observación de María Angélica Illanes, que yo recomiendo leer, y vamos a ver en esta clase varias citas de ella, que mientras por un lado se pretendía incorporar al pueblo al Estado, en realidad esta incorporación era meramente fisiológica. La clase obrera se hacía objetivo de la razón del Estado, alienando su cuerpo de su condición de sujeto incapaz de decisiones sobre sí mismo, y específicamente sobre las políticas a aplicarse sobre sí misma. Un poco esta lógica importante en el sentido de entender de que esta incorporación efectivamente no estaba asociada, o sea, incorporar a los obreros a la seguridad social y de tener dispositivos del Estado, más bien no fue paralelo con darle poder a estos sectores sociales para autodeterminarse. Más bien se actuó sobre ellos como si fueran objetos. Entonces, esa es un poco la lógica que trata de poner Illanes en esa cita. Me parecía importante para entender un poco el carácter de las instituciones que estamos aquí forjando. Respecto de la situación epidemiológica, esto es también sumamente importante en el sentido de que esta realidad epidemiológica en Chile no es la que nosotros, en el fondo, conocemos el día de hoy. Los problemas de salud son otros. Acá hay una imagen donde están unos niños en la calle, como mendigos, y esto era un problema social importante. La cantidad de niños abandonados en las calles era enorme, en las calles de los centros urbanos. También, si se fijan, los énfasis en el tipo de enfermedad, aquí hay un tipo de cartel del seguro obrero, en el fondo que pone énfasis en las enfermedades venéreas.
Entonces, ahí uno también tiene una ilustración de cuáles son los tipos de problemas de salud que tenía que enfrentar el seguro obrero y la fragmentación de instituciones que teníamos en ese momento. Esto también es muy importante, esta también es una cita de María Angélica Illanes. La voy a leer para efectos de que también pudieran darse cuenta un poco de la situación en la cual se estaba. En un rincón de Santiago existía el Mirador, ubicado en la ahora comuna de San Miguel, donde sobrevivían los seres humanos. No alcanzaban a ser un pueblo, es un tolderío lleno de acequias insalubres y basurales infectos. Chozas de calamitas destruidas, negras agujereadas. ¿Cómo pueden vivir ustedes en esta población? María Rigoseco, por milagro, aquí carecemos de todo. No tenemos casa, ni agua potable, ni botica, ni un médico, ni practicante, ni mercadito, ni siquiera un alumbrado. El comité de vecinos sobre las autoridades ni siquiera vienen a ver esta calamidad. Nos tienen olvidados. La única visita que recibe la población es la de la perrera. Esto es para un poco ustedes puedan visualizar un poco la situación social que se vivían en esos años, de pobreza, donde no existía dispositivos en el fondo como lo conocemos ahora, de agua potable o políticas de vivienda para la población. En el fondo aquí había una carestía gigantesca, una pobreza muy tremenda, mucho nivel de desigualdad social, y eso generaba efectivamente por los problemas de insalubridad, el surgimiento de muchos problemas de salud. La situación del pueblo sigue siendo precaria en el contexto de efervescencia política. En palabras de Salvador Allende, respecto al nacimiento del Frente Popular, el 73% de los habitantes de este país era asalariado, de distintos sectores de clase popular y media chilena. 73% que sufría la pobreza en sus diferentes manifestaciones y que anhelaba participar, presionar y terminar pacífica, pero terminantemente con 130 años de dominación oligárquica. En el contexto, aquí esta es una cita del año 38, 39 más o menos, de Salvador Allende, ilustra un poco la situación en la cual las grandes mayorías del país estaban en una situación de una gran carestía, de gran pobreza, con problemas sociales como el abandono de los niños en las calles, entre otros problemas que se veían. Y es sobre este tipo de problemas en los cuales se empieza a fundar nuestra institucionalidad sanitaria. Por ejemplo, estos son los datos de la población y tasa de mortalidad. En el primer cuadro se pueden ver la población desde el año 1835 hasta el año 70, donde de un millón de habitantes a cerca de 8,8 millones de habitantes para el año 70. Entonces estamos hablando de un país bastante más pequeño del que conocemos ahora en términos de volumen de población. Y en este sentido, las tasas brutas de mortalidad, esta es una tasa del año 1900 al 1970. Y se puede ver de que para los primeros 30 años se estaba sobre los 30 muertos por 1000 habitantes, eso más o menos. Ya al año 30 cerca de 22, 25, y lo cual va descendiendo crecientemente a partir también un poco de lo que va generando la institucionalidad de salud. O sea, estas diferencias sumamente importantes, por ejemplo, desde el año 50 uno pudiese ir incorporando lo que tiene que ver el rol del Servicio Nacional de Salud, pero ya desde el año 25 lo que implica los efectos es la mortalidad también de la institucionalidad de la seguridad social.
esto juega un rol importante en disminuir efectivamente la mortalidad. Las políticas que se van desarrollando desde de esta institucionalidad que se va forjando es clave a la hora de ir impactando sobre la mortalidad. En este cuadro vemos, bueno, nuevamente tasas crudas de mortalidad. Este es el detalle. Las defunciones, población y tasa. Aquí está separado por sexo y por el total. Se ve un poco la evolución desde el año 1900 con 35,2 hasta, en efecto, el 8,5 al año 70. O sea, que hay una disminución sustantiva de las tasas de mortalidad. Y estos son tasas por 1000 habitantes. Lo cual ilustra el esfuerzo, el esfuerzo del sistema de salud chileno por ir desarrollando políticas que tienden a disminuir el impacto de las enfermedades y otros tipos de precariedades que se vivían en esas épocas. Acá está un poco lo que tiene que ver con la mortalidad infantil. Infantil, neonatal y tardía, y si fíjense la cantidad, en el fondo teníamos fallecimientos en la tasa de mortalidad infantil en el año 1900 de 236 por cada 1000, o sea, una cantidad significativa de fallecimientos en los neonatal, 140 probablemente, ahí estas son estimaciones, o de 130 hasta el año 70 con 30. Hoy día, para que se hagan una idea, debiéramos estar 5 o 6, o sea, bastante más bajo. Y acá también se puede ver un poco estos efectos importantes en términos de mortalidad. Acá, tasas brutas de mortalidad y mortalidad en Chile, natalidad y mortalidad. También aquí se puede ver una evolución desde el 900 hasta el 2011, 2010. Y aquí se ve un poco el efecto de la disminución constante de la mortalidad, que parte de 36 a 5. O sea, efectivamente los esfuerzos que se van desarrollando son sumamente importantes. Y estos son políticas que se impulsan desde el sistema de salud, que van generando, y desde el Estado, que van generando esta caída de la tasa de mortalidad. La mortalidad según causas específicas, ¿cuáles son lo que predominaba? Infecciones y otras infecciones y parasitarias, tuberculosis, aparato respiratorio, digestivas, cirrosis, cáncer, accidentes y enfermedades vasculares. Si se fijan, lo infeccioso era muy predominante para los años 40, lo respiratorio, digestivo, cirrosis eran también relevante. El cáncer va aumentando su relevancia con el paso de los años. Y aquí uno puede ver un poco cuál es el tipo de problemas que estaban teniendo la población durante estos años. Eso sí toma un corte del año 40 al 70. La mortalidad por edad, acá se puede ver un poco la evolución de menores de un año, pasan en 1900 de 35 por cada 1000, 37 al año 25, al año 50 ya había un descenso, pero no muy, muy pronunciado, el año 70 con 24. Menores de 5 años, aquí se ve un efecto más importante, de 50, una tasa de 50 al año 70 con 29. Y menores de 40, 76 a 41. Efectivamente, aquí uno puede ver los esfuerzos también en mantener o reducir los efectos de la mortalidad. Acá los indicadores, desde el momento en que nace el sistema, el Servicio de Salud, Servicio Nacional de Salud, al año 80, en el periodo donde se están impulsando las políticas neoliberales en Chile, y al 2014,
donde todavía se siguen impulsando políticas neoliberales, pero aquí se pueden ver efectivamente en los impactos. Al año 50, cuando nace el Servicio Nacional de Salud, teníamos una mortalidad materna de 277 por 100.000 nacidos vivos. Al 2014 esta llegaba a 18. La mortalidad infantil está por 1.000 nacidos vivos, 136, 35 y 7. Entonces, niños desnutridos, que este era un problema gigantesco en este periodo, hasta incluso entrados ya yo diría hasta los años 80, hubo políticas destinadas a la desnutrición en Chile, de un 63 a 0,5. Hoy día nuestro problema no es la desnutrición, es la malnutrición, por ejemplo. La mortalidad general de 14 a 5, atención profesional en el parto. Nosotros siempre hemos tenido buenos niveles de atención profesional. En el año 52 aquí estaba, las matronas en el fondo ya estaban, eran parte integral de nuestro sistema. El equipo, del desarrollo del equipo de salud en Chile es un elemento clave y uno de los pilares de lo que va a ser nuestro sistema de salud. Por ejemplo, en otros países, como en el caso inglés, el pilar es el médico. Acá, en Chile, nosotros constituimos desde muy temprano el acompañamiento y la idea, un acompañamiento al médico y de entender de que no es solamente el médico, sino que es el equipo de salud quien se relaciona con el paciente. Y no como el sistema inglés, el NHS inglés, donde es el médico privado, además que se relaciona con el paciente, en una relación más bien mucho más restringida. Y allí yo creo que esto tiene un impacto bastante importante, ese logro. La tasa de natalidad en disminución, esperanza de vida, fíjense, al año 52, la esperanza de vida en Chile era de 40 años. En el año 80, 71, en 2014 estábamos bordeando los 80. Cobertura de agua potable. Este también es un dato sumamente importante. El año 52, el 52% de la población, en el fondo de porcentaje, tenía acceso a agua potable. O sea, tenemos un 48% de la población que no tenía acceso a agua potable, y lo importante que es tener agua potable para efectos de los sanitarios. Al año 80 ya habían acceso a un 91, 2014 99,9. Disponibilidad de alcantarillado, también sumamente importante. Al año 52 un 21% de la población tenía acceso al alcantarillado. Lo que existía en las casas eran fosos, y en los patios estaban los baños, en donde estaban estos fosos. Hoy día tenemos un 95% de acceso a alcantarillado, lo cual es un avance también en términos de salubridad sumamente importante que se dieron durante todos estos periodos. Un poco en relación a lo que tiene que ver con los determinantes sociales. Esto también es importante. La distribución de la población en las distintas áreas, aquí en corte 52, 60, 70. Nivel educacional de la población, y este es un dato clave porque entre mayor niveles de educación, mayor esperanza de vida. Entonces aquí hay una relación directa con el trabajo y la educación con los determinantes sociales de salud. Estos son elementos que en el fondo tienen un impacto fundamental en los resultados de salud de la población, y por lo tanto en la medida en que la población va aumentando sus años de escolaridad, donde pasan por un sistema de educación, van mejorando también consistentemente sus resultados de salud. Entonces, acá, en estricto rigor, para explicar un poco la mejoría en los resultados sanitarios, en el descenso de las tasas de mortalidad, entre otros, está también lo que tiene que ver el desarrollo del sistema de salud, pero también lo que tiene que ver con la mejoría en los determinantes sociales de la salud. Mejoría en acceso a educación, mejoría en vivienda, mejoría en otros dispositivos también relacionados al mundo del trabajo.
Entonces, aquí es importante también comprender de que no hay una unicausalidad también en el descenso de la mortalidad o de la mejora de los resultados sanitarios del país, sino que también es una lógica que está marcada en el fondo por el desarrollo también de estos otros aspectos. En relación a la política de salud, y aquí vamos desde una lógica de priorizar y hacia avances hacia un sistema más integral de salud. Veíamos que en este periodo prima la fragmentación. Sin embargo, desde el año 39 hay una tendencia hacia la integración. Y esto es sumamente importante porque es uno de los elementos característicos también de nuestro sistema de salud en Chile. En otros países de Latinoamérica persiste hasta el día de hoy la diferencia entre los distintos dispositivos de salud, donde hay un dispositivo de los empleados o de los obreros, como la que nosotros teníamos de la Caja del Seguro Obrero, y existía el Ministerio de Salud que entregaba salud para aquellas personas que no tenían recursos. Entonces, no existía como tenemos nosotros en Chile, que tenemos un sistema de salud público integral, sino que habían dos sistemas o tres sistemas de salud públicos, por así decirlo, entre comillas, o marcados por el trabajo. Entonces hay otros países donde los empleados públicos tienen un sistema de salud, los empleados particulares tienen otro sistema de salud, aunque sea público o de su composición. Entonces, a eso me refiero con fragmentación. Y esto también es relevante para entender un poco el devenir de nuestro sistema de salud en Chile. En términos de consenso, de priorización, como se fijaban en los datos epidemiológicos, aquí hay un impacto tremendo en la mortalidad materno-infantil. Y es este espacio el que es priorizado. Cito, la mortalidad materna e infantil es uno de los hechos demográficos sobre los cuales se puede influir en forma más o menos seria, porque dependen en gran medida de la calidad de los cuidados que reciba la madre y el niño antes y durante del parto. Este es Salvador Allende. La atención del parto por parte de la Caja del Seguro Obrera impactó, disminuyendo la tasa de mortalidad. Estos resultados ratifican nuestra idea de que una acción estatal de protección a la madre y al niño debe ser generalizada bajo un comando técnico único. Estas son citas de Salvador Allende, quien era ministro de Salud al año 39 en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y donde básicamente el énfasis de la política sanitaria estaba puesto sobre el binomio madre-hijo, por el impacto sanitario que generaba actuar directamente sobre este grupo de la población. El consenso, que en esta materia implicó, generó institucionalidad y una coordinación de las iniciativas existentes. Esto alinea a las instituciones en función de esta idea. Y aquí está la creación del Departamento Central de la Madre Niño, que implicó dar direccionalidad estatal, un plan único y coordinación público-privada, por ejemplo, lo que tenemos hoy día a propósito del COVID, del sistema integral, llevado a este problema del binomio madre-hijo. En torno a iniciativas concretas como esta, es que se va dotando al carácter del Estado un contenido social. Un poco, estos son antecedentes importantes a propósito de lo que tiene que ver con el nacimiento de lo que va a ser después el Servicio Nacional de Salud. En el año 39 hubo una gran catástrofe en Chile, una catástrofe además que tiene un carácter sanitario también, sumamente impactante. En el año 39 se produjo un terremoto en Chillán, y aquí empieza a implementarse esta idea del comando único, o mando único en salud. La idea de la rectoría en salud no estaba desarrollada como lo tenemos hoy día, donde el Ministerio de Salud es rector o tiende a ser rector de las políticas de salud. Acá está empezando a trabajarse en estas ideas. Eso implicó, o sea,
esta catástrofe generó que se generaran servicios de salubridad fusionados, que contenían dentro de sí los que estaban separados anteriormente, los servicios de beneficencia, asistencia social, el seguro obligatorio del obrero, seguro obrero, y sanidad. Y esto implicó desarrollar un trabajo unificado con una dirección única. Eso implicó dar pasos en generar lineamientos y políticas acordadas en conjunto entre las autoridades a nivel ministerial con el resto de los actores del sistema. Se contaba con jefaturas zonales, con equipos técnicos, asesores, cirujanos, especialistas en madre e hijo, la tuberculosis, expertos en tuberculosis, en enfermedades venéreas y otro tipo de enfermedades. Y su misión implicó estandarizar labores en todos los servicios en cada zona y estimular el perfeccionamiento técnico. Esta catástrofe y el rol de las catástrofes, al parecer, es sumamente importante a la hora de moldear los sistemas de salud. Y este es un ejemplo concreto y el antecedente de lo que va a ser posteriormente el Servicio Nacional de Salud chileno. En este antecedente inmediato es el antecesor, en el fondo, del SNS, y el ministro de la época, Salvador Allende, elaboró un proyecto de ley inspirado en estos servicios de salubridad fusionados que posteriormente se van a transformar en el Servicio Nacional de Salud, 10 años después, o bastantes años después. Al parecer, el proyecto quedó durmiendo mucho tiempo para ser rediscutido cerca del año 50, quizás un poquito antes, antes de ser llevado o concretado como ley el año 52. Aquí voy a hacer énfasis en este punto, en cuáles son un poco el proceso para llegar a decantar en lo que va a ser el Servicio Nacional de Salud. Aquí hay insuficiencia de la institucionalidad y conflictos sociales. La Caja del Seguro Obrero convivió en este periodo con un problema estructural que fue la falta de financiamiento. Y esto parece ser un problema, una carga constante de nuestros sistemas de salud. La ley de medicina preventiva era insuficiente y generaba problemas por la falta de cobertura, por ejemplo, en tuberculosis. El aumento del costo de la vida durante la década del 30 y 40 impacta la calidad de vida de la población, lo cual produjo altos grados de efervescencia social. Y, por ejemplo, aquí hay un dato del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que en el año 47 las alzas del costo de vida alcanzaban un 666%. O sea, efectivamente, los efectos de la guerra mundial, entre otros problemas económicos, tuvieron un impacto gigantesco y que posteriormente va a llevar a incentivar nuevamente la discusión sobre el Servicio Nacional de Salud. La fundación de la OMS también es un antecedente clave en el desarrollo de la discusión de salud en Chile. Y el concepto de salud, que ustedes también ya lo han visto en la primera clase de la profesora Inés Pepper, como estado del completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades. La doctrina o las ideas que hay detrás de la OMS repercuten en Chile de manera fundamental, empujando para que se pueda avanzar en esta reforma del sistema previsional, cuyo perfeccionamiento implicó un avance, una mejora en la cobertura, que fue del obrero al núcleo familiar del trabajador en todo su ciclo vital. Esta es la ley 10.383 que modifica la 4.054 del Seguro Obrero. Y en el artículo 1 de esta ley se declara obligatorio el seguro contra los riesgos de enfermedad, invalidez y vejez y muerte para todas las personas que se indican y en las condiciones que se establecen en la presente ley.
del cumplimiento de los seguros y demás fines de esta ley estarán encargados la actual Caja del Seguro Obligatorio de la Enfermedad e Invalidez, institución con personalidad jurídica que en adelante será llamado Servicio de Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud que se crea por la presente ley. Entonces, este es un poco el antecedente que a partir de la institucionalidad que existía en torno al seguro obrero, se va a posteriormente crear el Servicio Nacional de Salud. ¿Cuáles son un poco las diferencias entre lo que había con el seguro obrero versus el Servicio Nacional de Salud? Las personas afectas, por ejemplo. Aquí uno puede ver una comparación entre las personas que eran parte del seguro obrero sin otro medio de subsistencia que el salario, menores de 65 años, independientes de renta no mayor a 25.000 pesos, en esa época debe haber sido bastante más de lo que es ahora, 24.000 pesos, no afectos a otra previsión, versus con el Servicio Nacional de Salud, todos los obreros que ganan un salario, en cualquier edad, independiente, renta no mayor del sueldo vital en Santiago. Los independientes son los que no están en un trabajo dependiente, o sea, que no son empleados o obreros con contrato, etcétera, sino que viven a cuenta propia. Riesgos cubiertos y prestaciones. Atención. A imponentes y pensionados. Esposas parturientas. Hijos menores de 2 años. Entonces, acá el seguro obrero cubría, en el fondo, a los que imponían y a los pensionados, no al resto, a las esposas solamente si están parturientas, y a los hijos menores de 2 años. Posterior a eso no tenían cobertura en el sistema de salud. Entonces teníamos un déficit de cobertura gigantesco, como pueden ver. ¿Cuál es el tránsito? A los que imponen o los que cotizan, los pensionados del sistema, las esposas, los hijos legítimos, naturales, adoptivos, ilegítimos, o sea, todos aquellos que compongan el grupo familiar. Los subsidios que establecía esto de enfermedad desde el 5.º día hasta 26 semanas, o sea, para efectos de si es que había una enfermedad, a uno lo que es ahora también el subsidio por enfermedad. También existían en esa época estos subsidios para proteger a las personas de la enfermedad, para no ver golpeados sus ingresos, pero estos tenían un carácter mucho más restringido. Y aquí se puede ver un poco la comparación. Desde el 5.º día hasta 26 semanas, prorrogable hasta la semana 52, versus desde el 4.º día hasta 1 año y medio, prorrogable según reglamento, asciende al 100% del salario. Y se descuenta el 15% de imposiciones y el 15% en caso de hospitalización. Entonces avanza en cobertura de manera gigantesca. En lo que tiene que ver con maternidad, dura 12 semanas, 6 semanas pre y 6 semanas postnatal, a cargo del seguro y 8 del patrón. Acá pasamos hasta una lógica de maternidad, subsidio de maternidad, de monto de la enfermedad, dura 12 semanas, todas a cargo del seguro. De monto de la enfermedad se refiere al seguro anterior, al de enfermedad, cubre más o menos lo mismo. De lactancia, desde mientras amamanta, alimentos suplementarios y el 25% del subsidio bruto por enfermedad. Y aquí también existía esta lógica. Invalidez, en caso de que una persona por efectos del trabajo, etcétera, pudiese obtener una invalidez, aquí están un poco las protecciones que se entregaban. El de vejez también, quiere decir aquellas personas que se jubilan. Muerte, se cubría la cuota mortoria. Cesantía no existía, y aquí se avanza a la idea de un seguro de cesantía. De aquí se pueden ver algunas estampillas de la época del seguro social que existió o que se funda desde el año 52.
hacer posible la atención de carácter preventivo y curativo a 3 millones de chilenos que por imperativo de ley van a recibir atención médica, y permite también esta realización de un plan de tipo nacional con visión central, jerarquizado, la importancia de los problemas de nuestras patologías sociales. Esto es un extracto en relación a la reforma del Seguro Nacional, del Servicio Nacional de Salud. Acá un poco las instituciones que se refunden y que van a dar paso, o que existían, esta fragmentación de instituciones que yo les comentaba que existían durante este periodo: la Dirección General de Sanidad, los servicios de beneficencia y asistencia social, la Dirección Nacional de Protección de la Infancia, los servicios médicos de la Caja del Seguro Obrero, los servicios médicos de la Caja de Accidentes del Trabajo, los servicios municipales y Servicio Nacional de Empleados. Entonces aquí teníamos una serie de instituciones que se refunden en el Servicio Nacional de Salud. Dificultades, bueno, esto después va a haber, ustedes van a tener una clase específica de esto, pero limitaciones presupuestarias, esto es un leitmotiv aparentemente de todo el sistema de salud chileno. La cobertura, falta de infraestructura, déficit presionado en la priorización de lo curativo por sobre lo preventivo. Aún persiste la fragmentación, no hubo un sistema integrado perfecto. El resultado que hubo fue imperfecto en términos de integralidad, y segmentación entre lo que es el empleado versus el obrero. Entonces, nuevamente tenemos esta discriminación también en este sistema del Servicio Nacional de Salud, donde el empleado accedía a ciertos servicios y los obreros a otros. Conclusiones, ya para ir cerrando. Desde el Estado asistencial hasta hoy han estado presentes como antinomias principales en la institucionalidad de salud la relación crítica no resuelta entre la universalidad y la exclusión, entre la integralidad y la fragmentación, entre la solidaridad y el mercado. Estas fuerzas que yo les mencionaba de la salud por capacidad de pago, versus una lógica solidaria de financiamiento provista por el Estado. Y aquí las tensiones son el seguro obrero obligatorio en el año 25 como un antecedente clave en este paso, y el rechazo en el año 50-52 de la propuesta de un Servicio Nacional de Salud universal y solidario y de un financiamiento autónomo. El resultado del Servicio Nacional de Salud excluye a cierta población, o cierta población no quiso ser incluida en este Servicio Nacional de Salud. Por otro lado, la presencia de la soberanía ciudadana en la formulación y el control social de las políticas de salud sectoriales intersectoriales han estado históricamente asociadas al vigor y amplitud del movimiento popular, erigido como un sujeto social. En tanto, hubo una expansión de la politicidad del tejido social en términos de organizaciones, etcétera, es que también va avanzando la institucionalidad de salud. Algunos antecedentes: la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional en 1918, convocada por la FOCH, Federación de Sociedades Católicas, Partido Obrero Socialista, Congreso Social Obrero, abrió el camino para las reformas de los años 20. Eso es un antecedente clave que da paso a la creación de seguro obrero. Y antes, el decreto 602 de septiembre del 71 creó los consejos locales y consejos paritarios de salud en todos los establecimientos públicos de salud, donde fue un avance en términos de democratización gigantesca. Entonces, aquí hay dos elementos claves a la hora de entender las fuerzas que van dándole forma a nuestro sistema de salud. Y bueno, quedo hasta ahí. Muchísimas gracias.